Definiremos los paradigmas como mecanismos utilizados por la ciencia que vuelven inteligible una realidad, es decir, que le dan sentido. Se componen de un conjunto de elementos epistemológicos, teóricos y conceptuales, clasificados según la rama a la que pertenecen. Paradigma estructural expresivo. Su objetivo último es investigar la personalidad de quien se está expresando. De acuerdo a la teoría propuesta por el paradigma, los fenómenos de superficie se componen en una estructura subyacente que puede llegar a manifestarse o no. Como fenómenos de superficie entendemos el comportamiento y las expresiones verbales de un humano, y como estructuras subyacentes, los productos de la psique. La psique vendría siendo la organización interna, que interviene poderosamente cuando se forman las expresiones del individuo. Esta organización interna se compone de deseos, motivaciones y necesidades que se manifiestan por la manera en la que se comunica el ser humano. Entonces, según las bases establecidas por el modelo estructural expresivo, el ser humano comunica cómo fue criado, comunica sus deseos y comunica sus creencias. Para explicar un poco mejor este paradigma, quiero utilizar la teoría de Sigmund Freud del ello, el yo y el superyo, combinada con la teoría de Baumrind, que nos indica que existen tres tipos de padre. Ahora bien, combinando estas dos teorías, encontramos que un padre autoritario impondría en la cognición de la persona un superyo protagonista, es decir, que tendría un control en exceso sobre él mismo, no expresaría sus deseos y tal vez incluso no funcionaría muy bien dentro de la sociedad. Un padre permisivo resultaría en un ello protagonista. Esto querría decir que la persona pondría sus deseos como su máxima prioridad y no tendría control de él mismo, no respetaría normas e incluso podría causar daños a la sociedad. Un padre democrático establecería un buen balance, donde el niño realizaría actividades que él desee, cuando las desee, siempre y cuando cumpla con sus necesidades con sus padres, en la escuela, hasta en la sociedad. Paradigma formal transaccional. Este paradigma se concentra en la forma en la que el ser humano comunica sus mensajes. Según el modelo, las comunicaciones tienen tres niveles de realidad, cada una con sus actitudes corporales y mensajes paraverbales. Como mensajes paraverbales entendemos la comunicación no verbal. El primer nivel es racional, que va relacionado a cómo un adulto responde o emite sus mensajes. El segundo nivel es afectivo, que va relacionado a un niño, cómo él recibe y cómo da sus mensajes. Y como tercero, el normativo, como un padre daría los mensajes hacia un hijo. Las transacciones pueden ser complementarias o cruzadas, es decir, según el modo en el que se emite un mensaje va a causar una respuesta específica. Es decir, si una persona emite un regaño, otra persona puede responderle disculpándose o incluso iniciando un debate. Esto es dependiente de los tres niveles de la realidad donde estén ubicados. Por medio de las posiciones vitales del ser humano, se pueden expresar las presentaciones personales y las actitudes hacia los otros. Por último, existen los juegos, que se tratan de manipular al interlocutor para que éste desarrolle un rol dentro del contexto y que el manipulador obtenga lo que quiere. Un ejemplo perfecto sería cuando alguien se hace la víctima para recibir la atención de las demás personas. El paradigma relación sistémico. En este paradigma comprendemos que las relaciones entre individuos son la razón por la que el yo existe, es decir, que el mismo ser humano le da sentido a la existencia de otro ser humano. Las relaciones se vendrían dando por medio de interacciones, que definiremos como acontecimientos que se dan en conjunto. La interacción fundamental sería la digital y analógica. Comprenderemos la señal digital como las palabras que utilizamos y que se encuentran establecidas dentro de un código.
este código pudiendo ser el lenguaje español. En cuanto a la señal analógica, conforman los gestos, el paralenguaje y las posturas que nosotros realizamos al momento de comunicarnos, que no pertenecen a un código concreto. Para que esta interacción se dé apropiadamente, nuestros gestos deben de coincidir con las palabras que estemos emitiendo. Pues digamos, si estamos haciendo una presentación y nos encontramos nerviosos, perderemos completamente nuestra credibilidad. Paradigma fenomenológico y praxeológico. Lo considero como el paradigma más complicado de los cuatro, e implica que la conciencia es intencional y da significados y valores, es decir, que el ser humano existe dentro de su mismo medio. Esto lo podríamos interpretar como que cada ser humano va creando su realidad y éste se hace consciente de ello. Posterior a él tener su propia realidad, la va repartiendo por el mundo y se hace una construcción colectiva a partir de un origen común.